todos. Bienvenidos a nuestro canal. Me llamo Sara y soy una chica avatar. Les haré la presentación de su canal. Hoy vamos a adentrarnos en la fascinante historia del divorcio más famoso de Cuba, del cual mucho se ha escrito y dicho, pero más se ha copiado y repetido en redes, sin investigar si lo repetido es verdad o no. Acompáñenme en este recorrido y no se pierdan los secretos detrás de esta famosa historia de amor. Para comenzar vamos directo al grano del asunto, al famoso triángulo amoroso, que lo componen una bella dama llamada Catalina Laza del Río, su esposo Pedro Esteves y Abreu y el amante Juan Pedro Roig y Baró. Tratando de ser concisos, y no aventurar opiniones o narrativas equivocadas, podemos decir que es esta una historia de amor y pasiones encontradas, que se desarrolló en el seno de lo más selecto de la aristocracia cubana en los primeros años de la República de Cuba. Ahora, nos es obligatorio describir las circunstancias que condicionaron toda la historia, las cuales han elevado su narrativa a niveles de leyenda. La dama. La familia de Catalina Laza no tenía un estatus económico tan encumbrado como el de su esposo y su amante, pero en cambio poseían hidalguía antes que el primero de su estirpe pisara tierra cubana. El padre, José Miguel Laza y Barbería, se casó con María Luisa del Río Noguerido y Sedano, hija de un capitán de navío de la Real Armada, quien también fue tesorero de la Real Lotería de la isla de Cuba. El padre de Catalina no podía usar el título, porque pertenecía a la tercera línea de descendencia de la familia. Ellos tuvieron en total 9 hijos. Todas las hermanas Laza del Río fueron célebres por su belleza, y lograron matrimonios muy ventajosos. Por ejemplo, doña María Luisa se casó con el doctor Raúl Sedano y Agramonte, famoso abogado, registrador de la propiedad de La Habana. Doña María Rita se casó con don León de León y de la Torre, el cual levantó una gran casona en Prado y Virtudes que vendieron más tarde al American Club, cuando fue designado cónsul de Cuba en Santander. Doña María de las Mercedes casó con don Rafael Montalvo y Morales, general del Ejército Libertador de Cuba, que fue secretario de Estado, de Defensa Nacional y de Gobernación bajo el gobierno de Estrada Palma, jefe del presidio de esta república durante la intervención norteamericana, y se construyeron una bella casona en alturas de Miramar, a su vez un hermano del general. Eduardo Montalvo y Morales se casó con otra hermana Laza del Río, doña María de la Esperanza, y tuvieron una bella hija, llamada María de la Esperanza Montalvo Laza, que se casó con Julio Lobo, el hombre más rico de Cuba, antes del 1959. O sea, la familia tenía influencias en los primeros años de la República. Pero Catalina, nacida un 30 de abril de 1875, poseía, además, otros dones: gracia, elegancia, distinción, ingenio y una despierta inteligencia. El amante. Juan Pedro Roig y Baró nació el 16 de mayo de 1861 en Cuba, o sea, era 14 años mayor que Catalina, como hijo de Juan Pedro Roig y María de la Concepción Baró y Jiménez. Por parte de madre, era una rama de los catalanes Baró Blanchard, que poseían los títulos de Marqués de Santa Rita y Vizconde de Canet de Mar que algunos le atribuyen. Él estudió en los mejores colegios de la ciudad y también en escuelas de los Estados Unidos. En febrero de 1882, a los 19 años de edad, tomó en matrimonio a Rosa Barona y González del Valle, de 17, hija de una familia de hacendados de gran reputación. Tuvo de ella 2 hijos, Concepción y John, y no 5, como se ha escrito tantas veces. Era un joven con una refinada educación, pero tenía un defecto: necesitaba una muy intensa y variada vida sexual. Esta conducta inmoderada e irrefrenable puso en peligro su matrimonio muchas veces, hasta que al fin, cuando sus hijos contaban 11 y 7 años respectivamente, doña Rosa abandonó el hogar conyugal y se trasladó a los Estados Unidos para establecer una demanda de divorcio por infidelidad contra su esposo, sellando el acta de divorcio en la lejana Dakota del Norte, en agosto de 1895. Es decir, era divorciado y no viudo. El esposo, Pedro Esteves Abreu, era hijo de un matrimonio, no ya de personajes célebres, sino de personajes históricos. Su padre Luis Esteves y Romero nació en Matanzas el 20 de octubre de 1849. Estudió en el Colegio La Empresa desde 1863. Huérfano de padre, se graduó de bachiller en artes en el Instituto de Segunda Enseñanza de Matanzas en 1866. Más tarde inició la carrera de Derecho y en 1878 alcanzó el grado de doctor en Derecho Civil y Canónico. Su madre,
Doña Marta González Abreu y Arencibia era hija de don Pedro Nolasco González Abreu y Jiménez, que fue teniente de la primera compañía de caballería urbana de dicha provincia y caballero de la Orden de Isabel la Católica. Casó en la parroquial mayor de Santa Clara el 24 de abril de 1843, con doña Rosalía Arencibia y Plana. Tuvieron por hijas a Rosa Beatriz, a Marta, y a Rosalía González Abreu y Arencibia, conformando una de las familias más ricas de toda Cuba en aquella época. Poco después de 1868 la familia se había trasladado a La Habana, y es cuando Marta conoce al abogado matancero Luis Esteves y Romero. En un principio, los padres de Marta se rehusaron a aceptar la relación, pues Luis era pobre y más joven que su hija. Sin embargo, se casaron por fin el 16 de mayo de 1874. Al año siguiente, tuvieron su primer hijo, un varón llamado Pedro. Posteriormente, tuvieron una niña, llamada Cecilia, que falleció pequeña. En 1876, tras el fallecimiento de su padre, Marta, de común acuerdo con sus hermanas, decidieron materializar la voluntad póstuma de la familia de dedicar la fortuna a realizar una extensa obra benéfica. Así tiene inicio un proyecto donde son construidas 2 escuelas para niños pobres, una para niños y otra para niñas, inaugurada la primera en 1882. Con el nombre de San Pedro Nolasco y la segunda en 1885, llamada Santa Rosalía en honor a su madre. En 1883, entregó el asilo para pobres. Su obra cumbre, el Teatro La Caridad, fue inaugurado el 8 de septiembre de 1885, dotó a la ciudad de la institución cultural más importante de ese siglo en Santa Clara. En febrero de 1895 inauguró la planta eléctrica y la estación de ferrocarril, y al día siguiente el dispensario para niños pobres nombrado El Amparo, que suministraba atención médica y medicamentos gratuitos a los niños. Cuando comienza la guerra en 1895, la familia decide viajar a Europa y se instalan en París, que bulle como la capital del mundo. Marta compra un pequeño hotel particular en la calle Beaujon. Juan Pedro Roig y Baró también compra uno en la avenida del Bosque de Bolonia, pues a París se había ido la crema innata de la sociedad de la época, los azucareros, los cafetaleros, los hacendados y terratenientes. Y algunos intelectuales. En las tertulias parisinas donde se reunían muchos, Marta conversa con ellos para que apoyen y ayuden a impulsar la guerra de independencia desde el exterior. Durante sus 4 años de exilio, Marta dona 240,000 pesos, cuantiosa suma para aquella época que hoy significaría millones de dólares. El padre de Catalina Laza fallece en 1896 y un año después, en 1897, la familia emigra a los Estados Unidos, donde ella comienza un noviazgo con Pedro Esteves Abreu y se casa en agosto de 1898 en Nueva York, a donde viajan brevemente para la boda Marta Abreu y Luis Esteves. Al concluir la guerra en enero de 1899, toda la familia regresa a Cuba. Pero no podrían disfrutar mucho de Santa Clara, ya que el doctor Luis Esteves Romero había sido nombrado para desempeñar el cargo de secretario de Justicia en la administración norteamericana bajo el general Leonardo Wood, y tendrían que trasladarse para La Habana. En agosto de 1899 realizan el bautizo del primer hijo, llamado Luis, de Catalina Laza y Pedro Esteves en la parroquia de Monserrate, al cual asiste toda la familia. Llega el nuevo siglo y el 1900 muestra a una Catalina en el esplendor de su belleza que, meses después del nacimiento de su primer hijo, aparece en sociedad gozando de la admiración general y suscitando repetidas crónicas. En enero se celebra una gran fiesta en la Quinta de Palatino, Las Delicias, propiedad de Rosalía Abreu, la tía de su esposo, que años después la prensa espuria bautizaría como Quinta de los Monos. Una propiedad tan grande en sus inicios que la entrada era por la calzada del cerro y la vereda para llegar a la residencia tenía una longitud de 1000 metros. 15 días después se ven a los esposos, amigos y familiares en unas carreras en el Club Almendares. En febrero participa como jurado en el segundo certamen de belleza de la revista El Fígaro, o sea, solo participó compitiendo en el certamen de 1894. Lo cual contradice falsas versiones que abundan en la red. En mayo toda la familia parte hacia París, donde se celebra la famosa Feria Universal de 1900 a la cual asistieron millones de personas, que los franceses dejaron boquiabiertos con la maravillosa electricidad. En París también se encontraba Juan Pedro Baró, que como ellos tenía casa fija. Durante los años de la guerra había trabajado junto a Marta Abreu las donaciones de dinero a la causa independentista. La diferencia es que Marta lo hizo porque gustaba de compartir su riqueza y Baró lo hizo porque gustaba de protegerla.
¿Catalina y él se encontraron allá? No lo sabemos, pero todo pudo haber sucedido. La familia regresa de París en diciembre de 1901. Allá tuvo Catalina a su segundo hijo, la niña llamada Marta. El esposo de Marta Abreu, Luis Esteves, es elegido vicepresidente de la República en el primer gobierno de don Tomás Estrada Palma. Durante los años 1902, 3 y 4 Catalina se dedicó al cuidado de sus hijos y tuvo pocas apariciones públicas. Tuvo su tercer hijo llamado Pedro, en París en 1904. Se celebró en enero de 1904 una fiesta para inaugurar la capilla en la Quinta Las Delicias de Rosalía Abreu, con toda la familia e invitados y con los niños. Vemos el joven matrimonio en los carnavales de febrero en una carroza llena de flores que ganó el primer premio. Es visible la importancia que le daba la pareja a las fiestas y cómo disfrutaban de ostentar su riqueza. En esta foto del carnaval de 1905 vemos a los dos Pedros juntos, el esposo y el amante, disfrazados, en una volanta que causa sensación en el carnaval habanero. Es esta la prueba final de que ambos eran grandes amigos. Y posiblemente desde los viejos tiempos en París. En mayo de 1905 al fin se había terminado el palacete de Prado y Refugio, la mansión que durante años había estado construyendo Pedro Esteves para albergar a Catalina con sus hijos. Para habitarla se preparó una gran inauguración con la presencia de lo más encumbrado de la aristocracia habanera de la época. A la usanza de las fiestas fastuosas de la burguesía francesa, se contrataban a los músicos y se realizaban cuadros vivos que representaban figuras poéticas o históricas. Catalina aparece representando a la reina Luisa y luce espléndida. Poco menos de un año después dejaría esa residencia para nunca regresar a ella. Ubicada en el Paseo del Prado número 120 esquina a Refugio, la mansión fue construida entre 1903 y 1905 bajo proyecto del arquitecto norteamericano de origen francés Charles B. Brun. Y donde se utilizó por primera vez en Cuba, el hormigón armado por la variante Rensome, en una obra tipo vivienda. La decoración de los salones del nivel principal se hizo destacar por los admirables paneles del pintor Leopoldo Romagnach, y fue entre las obras pioneras en la introducción del estuco para decorados exteriores e interiores. Hacia 1909 es adquirida como residencia por el cónsul general de Estados Unidos en Cuba Frank M. Steinhardt, que se convirtió luego en el magnate propietario de la Havana Electric Railway Light and Power Company, operadora de los tranvías eléctricos, y de numerosas empresas en el país. Su hija Alice Steinhardt vivió en ella hasta su muerte en 1971, que pasa al gobierno cubano y actualmente es una escuela especial. De las decoraciones y lujos de aquel palacete afrancesado nada queda. En mayo de 1906 se celebra otra fiesta para inaugurar el Château de las Delicias, donde se encuentran presentes Catalina, su esposo y Pedro Baró. Incluso los hijos de ambos se encuentran en el grupo encargado de recibir a los asistentes. En aquellos tiempos tan diferentes a estos, en que el honor y los prejuicios se daban la mano, hubiera sido imposible que la familia Esteves tuviera conocimiento de traición alguna por parte de Catalina. Si así hubiera sido, no hubieran aceptado bajo ningún concepto la presencia de Baró junto a ellos en aquella fiesta. Por otra parte, la anfitriona, Rosalía Abreu, que tanto se ha repetido, los había descubierto infraganti en una suite del Hotel Inglaterra, jamás lo hubiera invitado. En 1905 Luis Esteves renunció como vicepresidente para el segundo mandato del presidente Estrada Palma, y él y Marta Abreu por fin se retiran a su hogar en el Central San Francisco en Cruces. El 3 de junio de 1906, partiría toda la familia en viaje a Europa. Los motivos pueden quizás colegirse, pero no constan en ninguna parte, y no hay certeza ni autenticidad de las razones que los hizo dejar a Cuba. En París Marta tiene problemas de salud. En los últimos días de diciembre del 1908 es sometida a una cirugía, pero debido a las complicaciones de esta, muere el 2 de enero de 1909. Más de 100 periódicos reseñan el suceso. Los funerales se llevan a cabo el 4 de enero en la iglesia de San Felipe de París y ese mismo día la entierran en el cementerio de Montmartre. Luis Esteves queda totalmente desconsolado. Su compañera de 35 años lo deja solo y triste. Ha sido un gran golpe. Ni los nietos, ni el hijo, ni los cuñados lo hacen salir de su profunda depresión, y al mes y 2 días después del fallecimiento de Marta, Luis Esteves Romero se suicida. Triste y trágico final para una pareja que tanto ennobleció y que tanto sacrificó y luchó por una Cuba mejor. Los restos de ambos patriotas fueron trasladados en febrero de 1920 al panteón familiar del cementerio Cristóbal Colón de La Habana. Estando en París todos, el cuándo y el cómo se produjo la ruptura, solo los difuntos lo saben.
Pero es un hecho que Catalina abandonó a su esposo Pedro Esteves y aunque Catalina intentó solicitar la separación formal a su esposo, este se negó rotundamente y de inmediato le retiró la custodia de sus 3 hijos. Asentados ella y su amante en el entonces más desprejuiciado ámbito parisino, viajaron por Europa y Estados Unidos, y llegaron a viajar a Roma y solicitar al Papa Benedicto XV la anulación religiosa del matrimonio. Con la anuencia y bendición del Vaticano lograron contraer nupcias por la Iglesia, aunque aún no estarían dispuestos a regresar a la isla, hasta que se aprobara legalmente la separación civil entre la propia Catalina y Pedro Esteves. Sobre la vida posterior del agraviado Pedro Esteves se conoce que quedó a cargo de sus 3 hijos, y que, tras la muerte de su madre Marta Abreu, volvió a contraer matrimonio en Francia. Muchas crónicas mencionan a Catalina Laza del Río y Pedro Esteves Abreu como los primeros cónyuges divorciados en Cuba, lo cual no es cierto. Aunque la gestión de Catalina y Pedro Baró fue notoria y desempeñó un papel clave en impulsar la legalización del divorcio, fue la avileña María Esperanza del Valle Gómez y el habanero Juan Antonio Gobel. Los primeros divorciados el 30 de septiembre de 1918. La ley entró en vigor el 18 de julio de 1918. En alarde de su riqueza y tal vez en gran medida para demostrar que el amor entre ambos no había sido producto del capricho, Baró mandó a construir una mansión extravagante en el vedado habanero, que estrenó en 1926, y resultó punto de referencia en cuanto a lujo se refiere, de sencilla concepción espacial, que evoca la grandeza de las salas hipóstilas de los templos egipcios. Es en la rareza y el costo de los materiales que se usaron en su construcción donde radica su excepción. Las escalinatas exteriores son de mármol rojo Languedoc y en los interiores se utilizaron mármoles italianos raros, como el Portoro y el Giallo di Siena. Todas las rejas son de hierro forjado de la casa francesa Bagués, y no se usaron en ellas soldaduras, sino solo grapas y la arena usada en los revestimientos fue traída de las riberas del Nilo. En el piso de mármol del vestíbulo imperaba un diseño de pirámides truncas y rectángulos con cuadrados negros, y estuvo adornado por 2 enormes huevos de mármol sobre pedestales, los cuales se encuentran actualmente en los fondos del Museo de Artes Decorativas. El recibidor tiene puertas de caoba que comunican a la izquierda con la biblioteca, y a la derecha con el comedor. En la biblioteca, Baró recibía a sus socios y realizaba negocios, con un elegante mobiliario de cuero negro y caoba. El comedor, amplísimo y ventilado, tenía estanterías empotradas para la vajilla y un juego de mesa para 12 comensales diseñado por el hijo mayor de Catalina en el más puro estilo Art Deco. El nivel superior del piso fue recubierto por pastillas de mármol intercaladas con finas láminas de oro que ya no existen, y en las ventanas se colocaron láminas de nácar. Una doble puerta corrediza de cristal da paso a una terraza que se abre sobre el jardín veneciano. Una inmensa escalera helicoidal con pasamano laminado de plata nacía a un costado del vestíbulo, y exactamente a la mitad de la misma se alzaba un gran vitral de cristal francés, diseñado por la Casa Villancourt de París, con los escudos de armas del doble título nobiliario ostentado por los Baró. También en la planta baja está el famoso Portal del Sol, pequeña estancia abierta al aire libre y rodeada de vegetación, que se usaba como sala de estar. En su centro brotaba una bella fuente de mármol gris con piso de cerámica vitrificada, cuyo motivo se repetía en la lámpara. En el piso alto se encontraban los dormitorios de Juan y Catalina, comunicados por un pasillo muy íntimo. El de ella en suaves tonos rosa y pisos de mármol gris, y el de él con piso de mármol alternando cuadros blancos y negros y paredes revestidas de caoba. Catalina tenía un vestidor recubierto de espejos empotrados en marcos de plata. Sin embargo, la felicidad duró poco en esta mansión para la pareja de casados, que apenas pudo disfrutar por un breve periodo de la lujosa vivienda. Con el tiempo la mansión fue arrendada como sede de la Embajada de Francia y en la actualidad es la sede de la Casa de la Amistad. Catalina enfermó y fue llevada por su esposo a París. Catalina finalmente falleció en los brazos de su amado, en 1930, a los 55 años, y su cuerpo embalsamado fue traído a Cuba para darle sepultura en otro palacio. El viudo visitó la tumba a diario hasta su muerte en 1940. El panteón de estilo Art Deco que guardaba para la eternidad los restos de Catalina Laza, Pedro Baró y Doña Concepción, madre de este último, fue construido en mármol blanco con puertas de bronce grumoso recubierto de un fino cristal negro trabajado en relieve por el propio René Lalique, y traído de Francia expresamente para la decoración de la tumba. La puerta tiene grabada en su mitad superior una cruz que se dice fue pedida por Catalina para que custodiara su última morada. La cruz está orlada por cenefa de rosas e irradia de sí muchos rayos, los cuales van a derramarse en la mitad inferior sobre los cuerpos de 2 querubines arrodillados.
Con su única mano bendicen hacia el suelo una columna vertical de rosas encadenadas. El ábside de la capilla es una media cúpula en forma de vaina decorada con cristales de lalique, cada uno de los cuales ostentaba una rosa amarilla Catalina Lasa sobre fondo púrpura, que al ser traspasada por los rayos del sol proyectaba la imagen colorida de la flor sobre las lápidas en el interior. El mausoleo, que debe ser considerado con supremo respeto como la lápida más sencilla de todo el camposanto y que hoy no suele pasar desapercibido para ningún visitante al cementerio, está en estado deplorable. Las fotos muestran las pruebas de la profanación del mismo, con los féretros expuestos y las pesadas losas de los sepulcros rotas. En el exterior unas vallas indican una supuesta reparación. Sus restos descansan provisionalmente en el panteón de los emigrados cubanos. Catalina Lasa, elevada al firmamento por un torbellino de acontecimientos y por su propia naturaleza, se levanta sobre sus pies, anda la senda de la gloria y toca el cielo con las manos en una huida temprana. Apenas 55 años, dejando en la tierra una estela de anécdotas. Una mujer así ha de morir joven, como si la leyenda necesitara de la belleza para hacerse leyenda o tal vez, porque los dioses suelen castigar a aquellos seres que osan acercárseles demasiado. Nuestro adiós para todos ellos. Espero me hayan seguido por esta fascinante historia de amor y sé que su curiosidad ha sido satisfecha. Vamos, ayuden a este pequeño canal y suscríbanse, den un like y toquen la campanita. Les deseo la mejor de las vidas a todos y no se pierdan el próximo video sobre más secretos. Chao.